A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Hoy día es 16 de junio del año 2023 y estamos listos ya para compartir la señal con todas las radios amigas. Nos están escuchando en Chimbote por Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba TV, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. Así también nos están escuchando en Huánuco por Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, Bancay Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Cerro de Pasco Radio Activa, Huanta Radio Continental y canales de televisión, Onda Digital TV, Fuego TV, Full TV y Quillabamba TV, también compartiendo la señal. Y además también tenemos nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, transmitiendo a Pensar Más con Rosa María Palacios y por supuesto nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, ayer la noticia estaba en que la señora Dina Boluarte nos dijo el tema de adelanto de elecciones está cerrado, pero la noticia cambió en la noche porque renunció la ministra de Salud, la señora Rosa Gutiérrez, y muchas cosas más pasaron en el Parlamento Nacional, como pasaron también en el Poder Judicial. De todas estas cosas que pasaron, Rosa María ya está lista para analizar la situación. Adelante, Rosa María, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos nuestros oyentes, los que nos escuchan y nos siguen en todas las plataformas. Tenemos que empezar la mañana, como siempre, agradeciendo a los auspiciadores de este programa. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad número 1 del país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de acuerdo al ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. Muy bien, y por supuesto usted que nos escucha, que nos ve desde cualquier lugar, puede colaborar con la radio, capturando el QR que aparece en este momento en la pantalla y haciendo una donación a través de cualquiera de las billeteras electrónicas que existen en el Perú. Pero si usted no está en el Perú y nos escucha fielmente, como hacen muchos peruanos en el extranjero, tenemos también el sistema PayPal. A través de él, usted, siguiendo unas instrucciones muy sencillas y con cualquier tarjeta de crédito, puede hacer una donación directamente a la radio. Como ustedes saben, la radio es una asociación civil sin fines de lucro, vive de la divina providencia, básicamente de la caridad de todos nuestros radioescuchas. Así que les estamos muy agradecidos y no se olviden que ya estamos a medio año y recién nos estamos recuperando, ¿no es cierto?, de todo lo que nos pasó en la pandemia. Nuestras rifas, nuestros paseos están volviendo a reactivarse, los hacemos, de vez en cuando pedimos su colaboración también y a través de esas actividades financiamos la radio. Muy bien, a ver, y ahora vamos a estar en unos minutos muy tempranito, muy al inicio del programa, con Daniel Llovera, justamente para hablar de libertad de expresión. Y todo lo demás que has contado lo vamos a dejar para la segunda mitad del programa, dado que Daniel, como muchos padres de familia, el día de hoy tiene que asistir a las actuaciones de los niños en el colegio. Hemos decidido con él entrar muy temprano a primera hora. Como ustedes saben, ayer en el Congreso de la República no se alcanzaron los votos para la ley Mordaza, lo cual puede ser una muy buena noticia para la libertad de expresión. Y podemos explicar eso, y lo hemos hecho en el programa ya largamente. Pero en realidad parece ser que no se cumplió un pacto. Es decir, se estaba cambiando la bicameralidad por la ley Mordaza, no salió la bicameralidad, y le dijeron a la izquierda, que es la promotora de la ley Mordaza, a Perú Libre y sus satélites,
No hay ley Mordaza. La ley Mordaza lo que quería era agravar las penas por difamación. En lugar de que la pena máxima por difamación agravada, es decir, la que se ejerce a través de un medio de comunicación, fuera de 3 años, como es ahora, se quería agravar a 4 años. Porque en realidad lo que se quería tiene que ver con el caso de Daniel Llovera. Es decir, extender la prescripción. ¿Para qué? Para tener a un periodista cautivo, autocensurado, amenazándolo constantemente de que no publique, de que no informe, de que no investigue, de que no diga, porque ahora lo pueden tener 6 años bajo, ¿no es cierto?, el control de su denunciante, que probablemente pierda, pero lo va a llevar al Poder Judicial por un buen tiempo, como está Paolo Ugaz, como ha estado Pedro Salinas y tantos otros, y tantos otros. En algunos momentos me han denunciado a mí también, pero digamos, conmigo es un poquito más difícil, ¿no? Entonces, está con nosotros Daniel Llovera, porque es la víctima más urgente que tenemos. Hace unos días, más de 500 personas firmamos, yo también firmé, y muy orgullosa, una carta solicitándole al juez que tiene que ver su causa, resucitada por la Corte Suprema, en una interpretación absurda de lo que es un delito de ejecución continuada. Muy bien, le solicitamos al juez que está llamando el caso que se permita una audiencia pública donde Daniel Llovera y sus abogados puedan expresarse y defenderse, que es, creo, el derecho mínimo que todo encausado tiene que tener, y que esa audiencia sea pública. Ayer, primero dijeron que no, y después recularon, horas más tarde dijeron que sí, sí al uso de la palabra, pero no a la audiencia pública. Daniel Llovera está con nosotros. Muy buenos días, Daniel. Hola Rosa María, buenos días, ¿cómo estás? Muy No bien. sé qué está sonando. No sé qué está sonando, pero acá no suena nada. Muy bien. Han modificado la fecha para escucharte. Me gustaría que le cuentes al público por qué los plazos son tan importantes en tu caso y cómo están corriendo estos contra el tiempo. Bueno, el Poder Judicial, por lo menos en mi caso, se convirtió en flash desde que la Corte Suprema, ahorita en mayo apenas, le dijo a las instancias de abajo, primero a la superior y después a la primera instancia, al juzgado, que tenían que resolver antes del 23 de junio, o sea, del siguiente viernes, porque era la nueva fecha de expiración o de prescripción del juicio, y que tenían que hacerlo bajo responsabilidad funcional. Entonces, esa frasecita que parece inofensiva, No, a un juez de inferior estatus, de inferior nivel, le preocupa y en consecuencia corre. Esa frase es la que está permitiendo todo esto que parece que se ve tan raro en verdad y tan, ¿no? Tan inusual en los tiempos del Poder Judicial. Así que bueno, por eso es que estamos como estamos. vamos a ir ahora con los plazos, pero empecemos con la historia completa, porque hay que contarla de nuevo. En el año 2016, Daniel Llovera, contratado por la cadena internacional Al Jazeera, en un reportaje que se hace en inglés para la cadena internacional Al Jazeera, que no se pasa en los canales peruanos, relata una historia que está muy bien documentada y que es cierta. Además, una asociación civil sin fines de lucro, donde está vinculada directamente la asociación Sodalicio de Vida Cristiana, compra 300 hectáreas en una zona en Piura para desarrollar un proyecto inmobiliario de alto nivel y contrata como guachimanes de este predio que compra, entre comillas, porque en realidad expulsa a posesionarios, contrata a la Gran Cruz del Norte, una banda criminal de altísimo vuelo, y está probado con vouchers en el banco de crédito los depósitos que hacía la asociación civil propietaria, ¿no?, de los terrenos a los criminales de la Gran Cruz del Norte, sus guachimanes. Esa era la historia. Esa era la Obviamente, historia y había testimonios en ese sentido, sí. claro, estaba el testimonio de un joven que había sido asesinado por la Gran Cruz del Norte, el padre era policía
Él es el que investiga a esta organización criminal y para detener a los miembros de esta organización criminal incluso se tiene que hacer un operativo que sale de Lima, porque el grado de peligrosidad y criminalidad de estos delincuentes era muy alto. Y estos delincuentes sí confiesan que los vouchers que les encuentran son porque esta asociación les paga para que sean los chalecos, ¿no es cierto?, de la urbanización. La urbanización existe, se construyeron las casas y es de propiedad de una asociación vinculada a los negocios del sodalicio. Durante varios años no te denunciaron, Daniel. ¿Cuándo se presenta la denuncia de Alberto Gómez de la Torre, representante de la Asociación Civil San Juan Bautista? ¿En qué fecha se presenta? En julio del año 2018, o sea, 2 años después de la 2 emisión del años después. reportaje, que fue en diciembre del 2016, como tú lo has señalado. Entonces, digamos, entre comillas, pierden 2 años y medio. Y como yo siempre me he preguntado, ¿por qué si ahora, incluso en las audiencias me dicen, si antes has renunciado a la prescripción, ¿por qué no renuncias ahora? O sea, yo tengo que resolver sus problemas de tiempo, ¿no? No, lo que pasa es que la estrategia fue, primero, un control de daños sobre el libro mitad monje, mitad soldado. Y el control del daño se basaba en reconocer sus culpas, Sí. supuestamente pagar reparaciones, cosa que al final incumplieron en gran parte, y eso está en el libro Sin Noticias de Dios de Pedro Salinas. Es posible eso también, lo he pensado, porque claro, al comienzo, pues, en el 2016, 2017, hubo esta comisión y luego Claro, y luego buenas acuérdate que en el intenciones expresadas, ¿no? 2018, a raíz de ese reportaje, comienzan a perseguir ¿a quién? A Paolo Ugaz, porque en Pero, el imaginario delirante del sodalicio, ella era la productora, ella era más o menos dueña de Al Jazeera, y ella tenía que retirar, y le decían notarialmente, carta, que ella retirara el reportaje de la web de Al Jazeera. claro, Paolo Ugaz, Lima, Perú, ¿no es cierto? Al Jazeera en Londres, es como si a mí me pidieran que retirara una nota de CNN, claro. porque me hicieron una Eso entrevista. me lo pedían a mí también por carta notarial, se lo pedían a Paola, y cuando nos mirábamos la cara con Paola, decíamos, ¿cómo vamos a retirar esto? ¿Y por qué estos no se van a Al Jazeera, ¿no? O sea, Claro, ¿por qué no demandan a Al Jazeera en Londres? porque no van a poder, porque Obviamente. en esta cadena, digamos, periodística, es decir, en esta cadena de sucesos periodísticos, quiero decir, nosotros somos el lado más débil en el sentido de que no somos los que están conectados a Al Jazeera, pues al canal que produjo este contenido. Entonces, Claro, se agarran de ahí y bueno, en realidad este caso, yo pensaba temprano, este caso se ha hecho más grande por ellos. por ellos, han Al sido los señor Alberto Gómez de la Torre grandes. nadie lo conocía y ahora está en boca o en palabras, qué sé yo, es mencionado por muchas personas por No, esto. no, no, y no solamente eso, sino que el reportaje tiene atención mundial, tu Ujú. caso tiene de atención mundial, eh, la convocatoria que ha tenido el tema del sodalicio, se lo está dando el propio sodalicio con el acoso judicial a los periodistas. O sea, nada de esto se hubiera sabido. Muy bien. El caso, unos segundos, entre paréntesis, está asentado, o sea, posicionado, ¿no? En el imaginario como el caso sodalicio. Hay esfuerzos de parte de estos señores por decir, no, no, esto es a título personal. No, No, está asentado ya como caso sodalicio porque lo no, no. es. Porque lo es. Acá el problema no es solo las graves violaciones a derechos fundamentales, violaciones sexuales, psicológicas, físicas, abusos, sino que tu reportaje va en otra línea, el tema de la plata. Ujú, El tema de la plata. Igual que Paolo Ugaz. Paolo Ugaz, cuando comienza a investigar las finanzas del sodalicio y el abuso que se hace del concordato con la Iglesia Católica para recibir exoneraciones tributarias en una serie de negocios, comienza el acoso judicial. Y Alberto Gómez de la Torre es una persona vinculada a esos negocios, a los negocios que están vinculados con el sodalicio, pongámoslo así. Muy bien. Entonces te demandan en el 2018, muy bien, pero como el caso había
el reportaje había sido, digamos, difundido en 2016 y ya estaba siendo difundida por redes, porque evidentemente ningún canal de televisión en Piura lo iba a pasar, pero por redes lo vio todo Piura. Esa es la verdad. A los 3 años y medio, 4 años y medio, a 4 y medio, digamos, a mediados del 2020, finales del 2020, el caso estaba prescrito, ¿verdad? Sí, por supuesto. Estaba Finales de prescrito, no había nada más que discutir, porque si la máxima es 3 más la mitad, 4 años y medio. Entonces, 4 años y medio después de emitido el documental, tenemos que cualquier caso de difamación ha quedado prescrito. Pero acá viene la sabrosura, ¿no? Como tú en un link has puesto, perdón, en un tweet has puesto el link al reportaje del año 2018, la Corte Suprema interpreta que el plazo vuelve a correr. A ver, Corte Suprema, es como si yo acá tuviera un libro, ¿ya? Le voy a poner un caso bien bonito a la Corte Suprema, a ver si me lo entiende bien todo el mundo. El señor Pedro Cateriano publicó en el año 1994 el caso García, primera edición, 1994. Claro. ¿Ok? ¿Mm? Nadie lo denunció por difamación, nunca. ¿Ok? En el año 2016, reedita el libro, exactamente el mismo libro. La única diferencia es que tiene un prólogo, nada más que hice yo. Pero es exactamente el mismo libro, hasta con las notas a pie de página. La pregunta es, ¿ahí sí lo pueden denunciar por difamación porque ha reeditado el libro? La respuesta es no, es el mismo libro. Y cada reedición abre la posibilidad de volverlo a ver si lo denunciamos por difamación. No, porque es el mismo contenido que no ha variado. Lo que afecta el honor es el contenido, no la fecha de la primera o la última publicación. A mí me sorprende lo que ha hecho la Corte Suprema de decir que cada vez que alguien haga clic en el video de YouTube, el delito se vuelve a cometer. Cada vez que abro el libro y lo leo, el delito se vuelve a cometer. Están todos locos. Pero en fin, eso es lo que ha decidido la Sacrosanta Corte Suprema del Perú. Y le ha dicho... Concretamente la Sala Penal Transitoria de la Corte La Sala Penal Transitoria. Sí. Debe ser porque es transitoria, ¿no? ¿Y te acuerdas quiénes son los vocales? Sí, dame, mientras vamos hablando, ahorita los porque hay que busco. recordar, o sea, Porque yo me he referido además a la vocal ponente, que no son jueces conocidos, pues, ¿no? hay que buscarlos, porque la verdad, les pongo el ejemplo del libro nuevamente. Si yo cada vez que leo un libro con un supuesto cometido, contenido difamatorio, supuesto, aunque no lo tiene, entonces, cada vez que alguien lee el libro, ¿se vuelve a cometer el delito? No, pues. Exacto. Estamos hablando de la fecha de la primera publicación. La primera publicación. Y de ahí el agraviado tiene el plazo de 4 años y medio para interponer su acción. Si no la interpones en 4 años y medio, si no la ganas en 4 años y medio, no, pues perdiste ya. Chao. A ver. Mira, yo en una entrevista que tuvo la gentileza de hacerme el Diario del Comercio el fin de semana pasado y que se publicó el día lunes, yo les cuento, ¿no? ¿Quiénes son estos jueces, ¿no? Yo le mencioné al Comercio que la vocal suprema ponente que había hecho esa resolución, ese fallo, se llama Iris Estela Pacheco Huancas. Y yo recuerdo allí, en la entrevista al Diario del Comercio, quién es Iris Estela Pacheco Huancas. Ella integró, decía yo, aquella sala de César Inostroza Pariachi, que liberó a un condenado por violación sexual contra una menor de edad. ¿Te acuerdas que cuando sí, claro. Es la sala de todos los vocales transitorios. Claro, ¿te acuerdas que cuando estaba en plena vigencia, los CNM Audios le sacaron varias cosas, varios fallos por liberación a César Inostroza, ¿no? Por liberación o por rebaja de condena a violadores o a procesados y condenados por violación sexual. Bueno, la señora integró esa sala. Y después integró también la sala de César Inostroza,
que aprobó o que emitió esta famosa casación de Arequipa sobre lavado de activos, que fue considerada por personalidades del mundo del lavado de activos, de la lucha contra el lavado de activos, como Sonia Medina, etcétera, como una decisión lamentable para el combate contra el lavado de activos. Así que, y decía yo, y lo repito, y tengo derecho a dudar, por supuesto, con este tipo de decisiones, ¿cómo no voy a dudar? Tengo absolutamente derecho a hacerlo y de no sentirme seguro por las decisiones que toma al más alto nivel, lamentablemente al más alto nivel, el Poder Judicial. Así que eso viene así, superior, ahora juzgado, y bueno, la cosa sigue ahí. Y lo increíble es que en mayo, como tú dices, con el plazo encima para que se venza, incluso que tú hayas puesto un tuit, ¿no? Ya con ese segundo plazo inventado, la Corte Suprema le dice, oiga, el 23 de junio se les acaba el plazo. Entonces, bajo responsabilidad. ¿Qué quiere Bajo decir bajo responsabilidad. responsabilidad? Bajo responsabilidad quiere decir bajo responsabilidad penal. O sea, si tú no fallas, yo te proceso. Te empapelo, etcétera, etcétera. Claro, Sí. no han tenido el descaro de decirle si tú no lo encuentras culpable, ¿no? Porque ya eso sería el descaro más absoluto, ¿ya? Pero ha bajado y evidentemente lo citaron para sentencia, ¿no? Ya los estaban citando creo que para sentencia. Los abogados han pedido el uso de la palabra con toda razón, porque es un derecho fundamental al debido proceso. Si un juez que a mí no me conoce, no ha visto mi caso, le ordenan fallar sobre mí, lo menos que puede hacer es escucharme. Y ayer, en una primera resolución, te citan, ahí está la primera resolución, te citan para sentencia. Pero horas después, en la tarde, ¿no? El juez Sánchez rectifica y dice, no, se le cita para el 21 o 22. 22, un día antes de la... Un día antes de la sentencia, se les cita el 22, el 22, ¿eh? Para escucharlos, y el 23 te van a meter preso. Eso es más o menos lo que busca el Sodalicio. En mi vida he visto nadie en el sistema de justicia ha visto algo así. No, lamentablemente para el Poder Judicial, esta velocidad, este caso, va a ser estudiada por los académicos más adelante, va a ser estudiada por abogados, o sea, es lamentable. O sea, mira el precedente que está sentando esta sala de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. No, además que es un precedente, como te explico, falso. Ajá, exacto. O sea, si no entienden con internet, entiendan con libro. ¿Ya? El libro, salvo que quememos libros, ¿no es cierto? Incluso el que tenga una sentencia por difamación, el libro existe. Si yo lo leo, ¿no es cierto? El autor no está cometiendo nuevamente delito de difamación. Es absurdo el planteamiento. Y como tú dices, yo también tengo derecho a dudar, porque es tan absurdo, tan caído en los pelos, cuando las cosas son así de disparatadas, y la Corte Suprema interviene de esta forma, bueno, ya, ¿qué puedes esperar? Ahora, estaban apuraditos, ¿no? Entonces, mayo le dicen, fines de mayo, corre el plazo, usted sentencia. Ayer les han dado la oportunidad, cambiaron la resolución, ¿verdad? Es decir, primero notificaron el documento que tú has señalado y luego, debe haber sido una hora después, el doctor Gamarra me dice, nos acaba de llegar esto, y entonces era la citación al informe oral con el link, ¿no es cierto?, de Google Meet, etcétera. Entonces, allí, digamos, se vio un poco mejor, ¿no?, este escenario. No, ya sé, pero es una rectificada después de que todos habíamos puesto en Twitter yo la primera, qué vergüenza para el Poder Judicial. Linkeado, qué vergüenza. ¿Ya? Y ahora, claro, que no va a ser pública la audiencia. Y lo que estamos pidiendo todos es que sea pública. Ojalá, sí, todos ojalá. Queremos escucharte, a ti, bueno, a tus abogados, a tu defensa, y queremos escuchar a la defensa del Sodalicio, a ver qué dice. Porque ahora su especialidad es perseguir periodistas. Van 3 periodistas perseguidos. Mi intención es precisamente esa, Rosa María. O sea, que se escuche ambas partes y
y que se advierta qué dicen ambas partes, ¿no? O sea, que se advierta y que se escuche, que se analice lo que dice la parte querellante y lo que respondo Lo yo. que yo sí pediría es que se grabe, y se graba de hecho, y que la Claro. grabación sea compartida extensivamente en redes sociales, medios de comunicación, obviamente con todos los comités de protección de periodistas internacionales que están muy preocupados por este caso, de tal manera que se vea en público exactamente en qué consiste este tipo de acoso judicial a personas que lo que están denunciando son graves violaciones a derechos humanos, ¿ok? Y en el caso específico de Daniel, un caso de corrupción. Lo que se denuncia es que se contrata a una banda de asesinos para proteger los terrenos de una asociación civil creada para hacer negocios entre los asociados del sodalicio. Eso es lo que es. Mira, y, y- y- y yo te he dicho a ti, ¿no? Te lo he dicho personalmente, que incluso el reportaje de Al Jazeera, sintiéndose fuerte, es conservador. Es conservador. Es Ah, excesivamente, ¿no? no. Ok, miren, Daniel ha trabajado conmigo. Si nosotros publicáramos todo lo que sabemos, de repente sí, pues nos meten presos, ¿no? No se publica nada que no tienes corroborado, verificado, con testigos, con testimonios. Es un reportaje lleno de testimonios. Y hay que decir que se ha perseguido también a una comunidad campesina, ¿verdad? Y Al Jazeera no publica todos los testimonios, ojo, ¿ah? Al Jazeera deja de lado algunos testimonios, lamentablemente. Digo Claro, lamentablemente porque esto hubiera fortalecido más el... Pero bueno, se entiende el tema del tiempo, etcétera, del ¿no? tiempo, Eh, ¿no? Claro, claro. Y los testimonios que publicó, bueno, cada testigo sustentó bien por qué estaba ahí. Hay un señor, el presidente de la Comunidad Campesina de Castilla, que ha firmado una declaración diciendo que yo saqué de contexto sus declaraciones. El señor estaba pues metido en mil líos y bueno, pues la declaración que yo leo que está en el expediente es del mismo señor que se llama Pedro Coveñas, diciendo que el señor Pedro Coveñas, refiriéndose a él en tercera persona, ¿Verdad? considera que se le ha sacado sus declaraciones de contexto, etcétera, etcétera, ¿no? Es lamentable, pero bueno, Pero también ha y habido ciertas, eso lo usan permanentemente ¿no? Pero claro, eso no tiene ningún sustento. lo que han hecho es que un testigo, uno, se desdiga y con eso ya tienen la difamación. Y no pues, porque son multitud de testigos y además la prueba central es que están los vouchers de los depósitos en el banco de crédito y eso No, nunca lo han negado. la otra gran prueba que tienen ellos es y no estoy revelando nada oculto, sino que esto ellos mismos lo han señalado públicamente, es que el testigo Samuel Alberca, el expresidiario, como lo presentamos nosotros, eh, él habla de esta reunión en donde se habría reunido con estas personas, etcétera, y a cambio de un ofrecimiento de dinero por tomas de tierras. Allí, bueno, el señor Alberca desde el inicio dijo, yo no tengo no, un audio, no tengo, o sea, esas conversaciones no se graban, pero es mi testimonio, es mi palabra, Claro, y además posteriormente se ha ratificado. Y claro. este señor, Por lo que valga, ¿no? Es exacto, un no, no testimonio. es, este señor, es mencionado en la sentencia de la Gran Cruz del Norte como un testigo importante. Claro. Entonces, por lo que vale su testimonio, ¿no es cierto? Nosotros le damos el valor y lo corroboramos con otras cosas. Así se trabaja en periodismo. La palabra de las personas sí importa. Lo que vieron, lo Claro, escucharon, claro. lo que oyeron, importa. Lo, lo- Importa en lo- el lo que pasa es contexto que de otras cosas. ahí ellos, digamos, aprovechan esta situación, lo que señaló Samuel Alberca, de que no tenía un audio, no tenía una No, prueba pues, no tiene de un esa audio. reunión, y entonces, cuando,
cuando Miguel Ramírez Puelles hace esta investigación y consigue el difícil objetivo de entrevistar en exclusiva a Monseñor Eguren, arzobispo de Piura y Tumbes, ¿no? Después de una esforzada búsqueda, ¿no? Por obtener su testimonio, Monseñor le dice, esa reunión jamás ocurrió. Ah, ok. Y bueno, Listo. no hay aquí en el local del arzobispado, no hay registro de la visita del señor Samuel Alberto. Ah, ok. Bueno, bueno, o sea, a ver, ¿esa es una contraprueba? Para ellos seguramente sí, ¿no? Para ellos Sí. seguramente es el gran elemento que desbarata esta investigación. Pero, a ver, el tema es que el reportaje no trata solamente de eso. En primer lugar, no lo desbarata y en segundo lugar, no trata solamente de eso, ¿no? El tema Las central del tema, contrainvestigaciones realizadas por estos señores obvian muchas cosas. y además la pregunta central es, ¿qué tantos negocios puede hacer inmobiliarios una asociación civil sin fines de lucro cuyos miembros están todos vinculados al sodalicio? Bien por ellos, ¿no? Que se hagan ricos, pero ¿no llama un poco la atención? Y en el caso de Paola, ha descubierto un negocio de cementerios bollante negocio de cementerios, donde sí se aprovecha directamente el concordato. Sí, por supuesto. Y donde la SUNAT tendría mucho que revisar. En el tema de los cementerios ha habido donaciones, después ha habido una operación bien interesante ahí, ¿no? Así que, No, son operaciones con offshores. La cosa está bien armada. No son bancos, ¿ah? La cosa está bien armadita, bien diseñada, sí, pero llama la atención. sí, Y yo creo que el público tiene todo el derecho de saber que una organización que ha sido denunciada por escándalos sexuales, donde su líder y fundador violaba a menores de edad, tiene todo el derecho de saber de qué se trata, ¿no es cierto?, la parte financiera, las propiedades de esa organización. Y lo que han hecho Paola, tú y otros más en el mundo que tratan este tipo de temas es poner eso al descubierto. Eso no les gusta. Qué pena, pues. Qué pena. Pero esa es la realidad y hay no es el víctimas. estudio de abogados que patrocina esta querella en mi contra, ¿no? Uh-huh. Cuyo titular es el señor Gómez de la Torre, y patrocina la querella contra Pablo Gas también, es el estudio Avión, y Es el Avión mismo estudio que patrocina la querella contra todos los periodistas. es el mismo estudio que defiende a Figari, al líder máximo de Sodalicio, y es el mismo estudio que ve los asuntos también de otro de los fundadores y cabeza, digamos, de la línea financiera del Sodalicio, ¿no? No, si no han tenido ningún problema en El disimular, sacerdote no, Jaime Bertel, pero claro, no está bien decir que es el Sodalicio, ¿no? No. claro, ¿no? Bueno, tienes que ir a algo más importante que estar acá, muchísimo más importante. Lo que pasa es que tengo que estar primero en un colegio y después irme volando al Y lo otro. otro, el Día del Padre, es muchísimo más importante que esto. Y mucha suerte. Yo creo que tal vez el juez de primera instancia se dé cuenta, esta reculada de ayer, incompleta, porque la audiencia tiene que ser pública, parece ser una señal de que por lo menos se da cuenta que hay 500 personas mirándolo. 500 Pero personas que han firmado una carta muy clara mira, pidiéndole. son para actualizar, yo hice mal en no actualizar ayer y pido disculpas, además de las más de 500 firmas, ¿no? Presentadas primero, ayer presentamos temprano otro lote de firmas porque en Twitter nos habían pedido varias personas ¿no? que querían sumarse, ¿no? a la iniciativa y entonces ahora son 1.500 firmas, ¿no? O sea, ayer la presentamos y Ahora, bueno, miren, para que el sistema de justicia entienda que 1.500 personas interesadas, pues son personas interesadas, se interesen por el caso de Daniel Llovera, y que este es un caso que va a ser emblemático para la defensa de la libertad de expresión. Y además hay una cosa que decir. Si pierdes en primera instancia, tienes que apelar. por supuesto. Y además, si no te dan la razón y quieren volver a ir a la Suprema, a la Corte Interamericana. Pero es un caso lindo para la Corte Interamericana sobre plazos de juzgamiento y persecución de libertad de expresión. Pero es precioso,
Yo sé que no te va a gustar, ¿no? Pero era como, efectivamente, la primera vez que te expliqué la Eso sí, prescripción, eso la sí, es primera vez que tedioso, Rosa María, es tedioso, es yo pesado, sé, pero tú me conoces, yo no rehuyo y yo voy a seguir dando la cara y voy a seguir peleando. claro. No, es un caso lindo para la Corte Interamericana. Y ahí, ahí quiero ver que llegue un caso sobre libertad de expresión vinculado a una organización que tiene en su haber graves violaciones a derechos humanos por violaciones sexuales a jóvenes reclutados por una organización religiosa, cuyo líder, ¿no es cierto?, todavía está en la impunidad. Bien interesante. Muy bien. Interesantísimo, interesantísimo. Permíteme solamente en 10 segundos quiero decirte, Rosa María, que al margen de la decisión que tome el juez Sánchez el día jueves o el día viernes, aquí había un propósito, desacreditarnos, ¿no? Destruirnos moral y profesionalmente, y no lo han logrado. No lo han logrado, por más despliegue por años de recursos que han realizado, no lo han logrado. Y esa es mi satisfacción. Ah, no, claro. Ahora, como dice Paola, hay un ecosistema. Sí, claro. Willax, La Abeja, La Razón y Expreso son este ecosistema de difamación. Eso sí es de difamación, ¿ah? Permanente, permanente contra los periodistas que han investigado su Alicia. A mí me difamaron desde el primer momento cuando sacaron un reportaje, un video en realidad, un video para responder el reportaje de Al Jazeera. Ahí sí hablaron todos, ¿no? En donde ponían a dos sujetos con quienes yo nunca tuve contacto diciendo que yo los había buscado y que les estaba ofreciendo dinero para que declaren contra el Ya, eso es sodalicio. difamación. Eso es difamatorio. Y de Y repente dice esos más de que las difaman prácticas. ahora se victimizan. Claro, pero eso dice de las prácticas de los que te acusan, pues. Por supuesto, eso Porque lo si pinta el ellos cuerpo entero. pueden imaginar eso, es que probablemente para ellos eso es lo que se hace. Dice más del que acusa de que del acusado, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero eso es difamación pura y dura. Por supuesto. Difamación. Y Y eso se lo dije en obviamente, la cara, eso se lo dije en la cara en una audiencia en Piura al abogado que aparecía en ese video, ¿no? Aparecía claro, en una audiencia en donde testimonía a favor de Pedro Salinas y él no se daba por aludido. que se va a dar por aludido. Muy bien, Daniel, mucha suerte, vamos a estar todos muy atentos. Este es un problema de libertad de expresión bien serio en el Perú y nosotros vamos a estar siguiendo paso a paso este caso, que lo tenga bien claro el Poder Judicial. Y si este caso se resuelve de una manera arbitraria, negligente, dolosamente arbitraria, el caso se va a apelar y a pelear y va a llegar a la Corte Interamericana, donde va a ser muy interesante que la Corte Interamericana conozca el caso Sodalicio. Va a ser muy interesante. Muy bien, gracias No, Daniel Rosa por estar María, con nosotros. Que un tengas gran un gusto, feliz Día del un gran Padre gusto. y que los niños Igualmente por tu casa. bailen y canten muy bien esta mañana. Muy bien, hasta Gracias. pronto. Chao. Gracias, Y Abel, Daniel. Gracias. Gracias, Abel. Gracias. Un abrazo. Abel, vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Sí, antes de hacer una pausa, Rosa María, permíteme hacer justamente una consulta respecto a este tema que me están preguntando. Esto es el caso se está dando porque retuiteó, ¿no? Nada más. El link, ya. Y si todo el mundo se pone a retuitear, si Bueno, ahorita han somos habido, como yo lo he retuiteado, si, montones de si gente nos lo ha retuiteado. ponemos ahorita a los 2000 a retuitear, ¿nos van a meter preso a los 2000? ¿O nos Bueno, van a eso es lo que, enjuiciar a los 2000? eso es el absurdo de la Corte Suprema. Por eso yo usaba el ejemplo del libro. Ujú. Exactamente, si yo leo un libro que se publicó hace unos años, donde una persona dice que la difamaron, cada vez que yo lea el libro, yo estoy cometiendo el delito de difamación, o lo está cometiendo el autor, porque tiene un lector que sigue leyendo el libro. Así no funciona. Hay un plazo. Ese plazo es de 3 años, la pena, más la mitad. 4 años y medio. Si en esos 4 años y medio tú no denunciaste o no tuviste una condena, no venciste en proceso, entonces se acabó tu plazo. Punto. La Corte Suprema le ha hecho un favor especial al demandante, al querellante.
Vamos a ver cómo le va con este favor especial, porque ha hecho una interpretación que no existe. Muy bien. Entonces, yo cada vez que alguien del Congreso me vuelve a insultar, congresistas, porque hay muchos que insultan, voy a decir que es también ejecución continuada, ¿no? O sea, miren, los periodistas somos brutalmente difamados. Todos los días. Yo todos los días bloqueo a 20 en Twitter, o más. Pero no porque digamos la verdad, ¿no? Nos vamos a quedar asustaditos. No, decimos la verdad y eso es lo que importa. Nos da lo mismo lo que opine un montón de trolls contratados o los abogados de un estudio que se dedica a perseguir periodistas. Da lo mismo. Y nosotros no, yo por lo menos no interpongo denuncias por difamación, por una razón muy simple. Ya les he explicado, yo no me agacho a recoger la basura, pues. Y si hay alguien que le quiere creer a un difamador, ¿yo qué puedo hacer? Probablemente es miembro de la misma comparsa, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Y todos somos difamados todo el mundo, todo el tiempo, así que estamos acostumbrados los seres humanos a eso. Hay que escuchar lo que se dice de mí, Abel, en privado y en público. No te agaches nunca a recoger la basura. Muy bien, que se la lleve el carro a la basura. Nos vamos a la pausa y regresamos porque ayer han habido muchas novedades en el Congreso de la República, entre ellas la renuncia de la ministra de Salud. Regresamos con todo eso, ¿verdad, Tabel? Con todo eso, Pausa. y la señora presidenta se queda hasta el 2026, lo dijo ayer. Pausa y volvemos. Continuamos con A Pensar Más desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Rosa María Palacios, ¿qué pasó ayer en el Ejecutivo, en el Congreso de la República? Adelante. Bueno, en el Ejecutivo, Dina Boluarte, que anteayer nos había dicho cuántos muertos más quieren, nos dijo, yo me quedo hasta el 2026. El tema de la televisión está cerrado. Comodísima. A ver, la que propuso el tema de adelantos de elecciones a todo el país fue ella. Ella mandó al ministro de Justicia con el proyecto de ley, cuando ya todo el país estaba levantado después de su juramentación. En el momento en que juramenta, dice hasta el 2026. En las 48 horas siguientes, todo el mundo le dice, oye, te volviste loca. Esto era tránsito, nada más. Le pedimos mucho que dijera que era un gobierno de transición. No le dio la gana de decir que era un gobierno de transición. Y lo que hemos dicho muchas veces, pudo haber sido Paniagua, decidió ser Vizcarra. Ah, bueno, pues eso tiene sus consecuencias. Entonces ayer le dijo a todo el Perú, ¿cuál adelante elecciones? Eso no existe. Chao. ¿Tenemos el video? Sí, Rosa María. A ver, Escuchen vamos a ustedes. escuchar. Está cerrada. Nosotros seguiremos trabajando de manera responsable y en ese respeto al Estado de Derecho, a la democracia y a la Constitución hasta julio del 2026. Gracias. Otra vez ponlo, por favor. Se ha cortado la parte. Ponlo otra vez. Al respeto al Estado de Derecho. A ver. Ya. Ponlo otra vez para que lo escuchen bien las personas. El tema de adelanto de elecciones está cerrada. Nosotros seguiremos trabajando de manera responsable y en ese respeto al Estado de Derecho, a la democracia y a la Constitución hasta julio del 2026. Gracias. El tema de adelanto está cerrado, dijo Rosa María. Cerrado. Que no se mueve nadie. Vamos a ver. Primer asunto que hay que explicar, ¿no? Yo ayer participé en una conversación muy agradable, de mucho nivel en realidad, en la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, con 2 psicoanalistas y Gustavo Ritti, Ernesto Lajara y yo. Estaba Coqui Bruce y una psicoanalista más que ahorita se me acaba el nombre, muy puntual, dijo cosas muy interesantes. Y de lo que hablábamos es si era posible una convergencia en un país tan fracturado. Y yo les dije que la convergencia sí existe. El 80% del país
no apoya a Dina Boluarte. El 80% del país no apoya al Congreso. El 80% del país quiere elecciones adelantadas. ¿Qué más consenso que ese? Justamente porque no está de acuerdo con la forma en la que se están manejando los dos poderes del Estado. Y en el caso de Dina Boluarte, es básicamente por su propia gestión, por la forma en la que ha administrado la represión a las legítimas protestas de la gente. Si yo quiero protestar, me paro acá delante, ¿no? Con mi cartelito, digo, yo protesto, bueno, nadie tiene derecho a meterme un balazo. Y si yo cometo un delito, si le rompo la casa a mi vecino, si la agarro a pedradas, si le incendio la casa, la policía tiene que venir y detenerme. Pero tampoco me puede meter un balazo. Eso es democracia y eso es Estado de Derecho. Porque en el Perú no hay pena de muerte, y menos la administra la policía ni el ejército, ¿verdad? Entonces, si no entiendes lo básico y tu popularidad comienza a disminuir y nunca crecer, porque nunca logró crecer, si no eres capaz de gestionar además servicios públicos esenciales, estás en una dificultad muy grande que te lleva a discutir si en realidad eres la persona adecuada para ser la presidenta del Perú cuando no fuiste elegida para ese cargo. Fuiste elegida para ser un reemplazo temporal, no perpetuo. Y 3 años de gobierno es más de 3 años, ¿ah? 3 años y 4 meses, no más, porque, a ver, Castillo duró 16 meses, es 3 años y medio. 3 años y medio de gobierno es un gobierno completo. La pregunta es si Dina Boluarte hubiera postulado ella como presidente y Castillo como presidente, como vicepresidente, hubiera tenido ese resultado. Probablemente no. Pero están aferraditos para sostenerse durante 3 años y medio. Y Dina Boluarte sale de un gobierno profundamente corrupto y absolutamente ineficaz, que ha destruido la economía peruana. De ahí sale. Y lo primero que puedes hacer es decir, bueno, voy a convocar elecciones, hablamos con el Congreso, no quieren adelanto de elecciones, renuncio y fuerzo el adelanto de elecciones. Porque entiendo que el gobierno de Pedro Castillo ha fracasado. Es un fracaso. Esa propuesta política ha fracasado por los actos de Pedro Castillo y por los actos de quienes apoyan a Pedro Castillo. Entre ellos, Dina Boluarte, hasta 2 semanas antes del golpe. Hoy día hay una caricatura muy graciosa de Andrés en el Comercio, un cuadro en el que aparece Castillo con Dina Boluarte saludando, ¿no? Y luego Dina Boluarte hablando, diciendo, hemos heredado de los anteriores gobernantes, ¿no? Un pésimo gobierno. Es el mismo gobierno. Es el mismo gobierno. Y hasta que todo el país no se dé cuenta que es el mismo gobierno, con caras cambiadas, sí, algunas, seguiremos en lo mismo. Pero hay un gran consenso nacional sobre que las cosas tienen que cambiar, sobre que no queremos vivir así, sobre un gran consenso nacional. Y hay que decir algo más. Cuando yo digo hay 49 muertos por proyectil de arma de fuego, me olvido de ponerles cara. Y eso lo ha hecho la prensa. Ayer veía las imágenes de este muchacho de 16 años en Ayacucho, que salía de limpiar tumbas en el cementerio. Ese era su trabajo. No era violento, no tenía armas, ayudaba a su mamá porque era pobre y tenía que trabajar ahí porque tenía que comer. Y ese día, que era un día laborable, estaba trabajando en el cementerio. Y al salir, Christopher se llama, y cruzar la pista, le metieron un balazo y lo mataron. ¿Eso es luchar contra los vándalos? 16 años. Hay 8 menores de edad fallecidos. 8 menores de edad.
jovencitos. Y un grupo bien grande está entre 18 y 21. ¿Ah? Nos quedamos hasta el 2026. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay miedo en la población, por supuesto que hay miedo, pero hay miedo también en el gobierno. Ayer comentábamos esto en esta reunión, porque todos estos desplantes, todas estas formas de hablar, lo único que notan es miedo. Primero, el mundo entero sabe perfectamente lo que está pasando en el Perú. Las declaraciones de la señora Boluarte diciendo a la presidenta, diciendo cuántos muertos más quieren, estaban en minutos, en todas las cadenas. Las tenía el País de España, las tenía EFE, las tenía CNN, las tenía todo el mundo. Son espantosas. Y como me decía una persona vinculada al turismo ayer, flaco favor nos hace. Cada vez que dice una barbaridad de esas, nos cancelan todos los paquetes de 28 de julio. Porque es la gran propagandista de la represión violenta del Estado. Porque no se arrepiente de nada. No le importa. Ya la convencieron de que tiene que quedarse para que no la metan presa. Ya, ¿y el 2026 qué va a hacer? Ah? Porque no hay plazo que no se cumpla. Y estos son crímenes que no van a prescribir. Y van a pagar por ellos. Es una represión larga, de varios meses, donde se ha producido durante horas el disparar a matar a población civil, sin detenerla, sin someterla a proceso, sin condenarla por sus hechos, si es que los hechos fueran delictivos. Que en la mayoría de casos de los fallecidos no hay hechos delictivos. Porque es más fácil disparar, ¿no es cierto?, a quien no reviste peligro. Es mucho más fácil. Y eso es lo que ha hecho la policía. ¿Qué policía bien entrenada le dispara una bomba lacrimógena en la cabeza a menos de 1 metro a alguien que protesta? Ahora han dicho que van a sacar 8.000 policías en Lima y que ahora sí han sido entrenados en derechos humanos. Ah, qué buena noticia, porque los anteriores no. ¿8.000 policías para qué? Tal vez no vayan ni 8.000 personas, pero tal es la publicidad que le hacen. Y tal el abuso. Y tal el abuso. Bueno, la ministra de Salud. Ayer, después de una bronquita en el Congreso, la citaron de emergencia y ella llegó de emergencia. Ya parecía bien coordinado todo, ¿no? Porque una moción de censura ya estaba circulando y ya tenía casi todas las firmas para someterla a admisión. La moción de censura. La ministra llegó, habló por menos de 1 hora, con una serie de cuadritos, explicó que en realidad no era su culpa, ¿no? Y la única culpa que admitió es haber dicho que el dengue se acababa en 15 días. Y lo dijo porque tenía una capacitación académica y su trabajo la hizo creer, y por eso pidió disculpas, pero nada más, y se fue renunciando. Inmediatamente, el señor Otárola sacó un tuit agradeciéndole por la misión cumplida. Dice la misión cumplida, o algo así, ¿no? Dice la misión cumplida, somos el país que tiene la peor epidemia de dengue en este momento en el mundo. El segundo peor en el mundo, pero el peor de las Américas de lejos. De lejos. Y es algo que se advirtió. Ahí está. Mi cariño, ya es una cosa personal. Respeto y enorme agradecimiento a la ministra de Salud. Te vas del gabinete, estimada Rosa, pero con el deber cumplido y la dignidad intacta. Recibe un gran abrazo y todo mi respeto a tu profesionalismo y compromiso. El deber cumplido. ¿Cómo será el deber incumplido? Un componente importantísimo de la campaña contra el dengue es la comunicación. Y es una de las cosas que el Ministerio de Salud sí puede hacer como ministerio.
no como gobierno regional, como ministerio. Y lo que ha hecho es paupérrimo. Ya se ha explicado varias veces en este programa y en otros programas, que no nos toca hacerlo, pero lo hacemos porque hacemos un servicio público. Que el problema más grave del dengue es que en el tratamiento en casa surjan señales de alarma y estas no sean inmediatamente atendidas en un hospital. Y ahí es donde los pacientes ya llegan muy graves y se te mueren. Eso tiene que ser una campaña permanente. 2, efectivamente, lo dijo ayer la ministra, la gente se automedica. Bueno, se automedica en el Perú, pues es una de las cosas más graves que tenemos en el Perú. Y para el dengue no se toma antibióticos, no se toma antiinflamatorios, no se toma corticoides. Se pone peor. Solo se puede tomar paracetamol. Nada que tenga AINES, porque es inflamatorio. No, solo paracetamol y abundantes líquidos. Suero, sí, por supuesto, pero también agua, sopa. Ahora en la mañana estaba el doctor Celis con Marcos Cifuentes y lo decía bien clarito. Cuando tienes una persona enferma, la boca no la puede tener seca. Si tiene la lengua seca, está deshidratándose. Y si hace la pila amarilla, mala señal. Hay que darle mucho líquido para que la haga clarita. Y si lo mantienes bien hidratado en casa, con paracetamol cada 8 horas para bajar la fiebre, los primeros 5 días, bien. Ahora, si haciendo todo eso, la persona tiene náuseas, quiere vomitar, la tienes que llevar al hospital. Corriendo. No a la mañana siguiente, porque los enfermos se ponen muy mal en pocas horas. Y ahí se te mueren. Eso lo tiene que explicar todo el día el Ministerio de Salud. Tratamiento. Otro tema. Perseguir al mosquito. Pero no con un batallón policial, pues como nos hemos reído acá. Se persigue al mosquito con trabajo comunitario. La fumigación es una parte. Hay toda una discusión sobre si se está fumigando con los productos que son los que matan al mosquito o con productos que tienen menos efectividad. Pero con poca o mucha efectividad hay que fumigar. Y pautas de conducta para toda la familia. La persona que está enferma se le pone mosquitero. La persona que no está enferma la atiende con manga larga. Se pone repelente. Las señoras agarran su escobilla todas las semanas y lavan todos los depósitos de agua. Y sí, pues hay problemas estructurales. Ahí donde no hay agua y desagüe, hay más dengue. Y eso es tarea del Ministerio de Vivienda, por supuesto. Poner agua y desagüe a todos los peruanos. Y ahí se reduce dramáticamente el número de enfermedades infecciosas. Pero eso es campaña nacional del Ministerio de Salud. Comunicación con trabajo comunitario. Ya pasamos los 200 muertos. Confirmados y sin confirmar, ya estamos por encima de los 200 muertos. Nunca ha pasado esto en el Perú. Y que la ministra se quede es absurdo. Ahora, se ha visto esto como finalmente una imposición de Keiko Fujimori. Y en eso, sí, yo creo que al final Otárola, con todo cariño, ha sido inteligente. De hecho, bueno, quiere la ministra de Salud, se la doy. Vaya usted, hable, cuénteles a todos lo que ha hecho y después renuncie. Pues estaba todo coordinado. Se presentó la renuncia y inmediatamente salió el tuit de la presidencia, hemos aceptado la renuncia. Ahora, se fue la ministra, el dengue se queda. ¿A quién van a poner? Tienen que poner a una persona que no tenga 16 diplomados y 2 doctorados, uno de la César Vallejo, ¿no? Sino alguien que sea especialista en salud pública y trabaje en salud pública. Ojalá que alguien acepte, de verdad, por el bien de la gente que está sufriendo tanto, sobre todo en el norte, pero no es solo en el norte, ahorita en Ica la cosa ya está fuera de control. En Ica ya está Pisco, Chincha, las cosas están saliendo de control, porque es una epidemia y escala, pues. Según la ministra, ya está de bajada. Ya
ella lo está dejando de bajada. Dios quiera, pero la verdad, francamente, es difícil creer sus números porque se equivocó en los números. Y hoy día se ha hecho un recuento de varias cosas en las que ministra se equivocó. Primero se fue a pasear a Washington en medio del ciclón Yaku con su hija. No es una buena idea. La perdona. Después dio cifras falsas sobre el dengue. Después dijo que el dengue se acababa en 15 días. O sea, no era la persona para el cargo. ¿Quién sigue? No sabemos. Ayer también citaron al ministro Maurate de Justicia para que explique por qué tiene 200 llamadas con los cuellos blancos del puerto. Fue un solo de contradicciones, pero la pasó bien, nadie lo escuchó demasiado. Dijo que eran llamaditas de segundo, ¿no? Que se interrumpían, que él jugaba pichanga y que no sabía que Toñito Camayo tenía estos problemas con la justicia, ¿no? No tenía idea. Y que nunca adulteró un documento, que nada, todo lo que le imputan es falso y siempre, bien, bien jugado. 200 llamadas y no pasó nada. A la que sí le fue mal fue a Luciana León. Y ahora hay que explicar esto. Puede seguírsele un proceso en el Poder Judicial. Ayer no ha sido condenada Luciana León, no se confundan. Ayer, después de 5 años, se le ha levantado el fuero, la inmunidad, para que pueda ser procesada en la Corte Suprema. ¿Ustedes lo pueden creer? Y lanzó una amenaza velada. Ella sostiene que lo que ella ha hecho es representar a los votantes limeños, ¿no? Y que tener reuniones con los alcaldes, llevarlos a los ministerios, es lo normal, eso es representar. Y que no ha recibido un centavo, y que esos chats con su esposo, en realidad, sí les da vergüenza, pero no son delito. ¿Cuántas chapitas? Necesito una cuenta para que me hagan un depósito ya, pero no tiene que ser a mi cuenta. Ok, muy bien. ¿Qué pasó? Les dijo, ojo, mañana pueden ser ustedes, ¿eh? Porque están desnaturalizando la función de representación. Increíble. Increíble. 5 años. Y Pedro Cateriano recordó algo que en política hay que recordar estas cosas, ¿no? Luciana León presidió una comisión para perseguir a Pedro Cateriano. Por órdenes del APRA, por supuesto. Y no solamente a Pedro Cateriano, que en fin, sabe defenderse y lo hace muy bien, sino para perseguir a oficiales honorables de la Fuerza Aérea por la compra del satélite, a los cuales les hizo daño, un daño moral y físico en algunos casos, porque los enfermó. Entonces, más bien, ella tendría que recordar ese antecedente, no advertir lo que les va a pasar a los actuales congresistas, porque, digamos, los niños saben lo que les va a pasar, ¿no? La han denunciado por peculado, cohecho y tráfico de influencias. El peculado es discutible porque supuestamente los trabajadores a los cuales les quitó algo dicen que no les quitó nada, pero el tráfico de influencias y los tamalitos y el cohecho, vamos a ver cómo le va en la Corte Suprema. De repente le va muy bien. Pero 5 años de espera en el Congreso de la República. Un caso realmente escandaloso, que debió haber servido de ejemplo para explicar a los congresistas que eso no se hace. Y como les contábamos al inicio del programa, ayer la ley Mordaza no alcanzó los votos suficientes en la segunda votación, como 20 y tantos congresistas cambiaron su voto. Ya no les gusta la ley Mordaza. Lo que pasa es que no se concretó el intercambio de votos para la bicameralidad. Y las cuentas se cobran, ¿no? Dijeron, no me apoyaste en la bicameralidad. Toma mientras, no te damos tu ley de Mordaza.
La ley de Mordaza era de mucho interés de Vladimir Cerrón y de sus satélites. Ellos fueron los que la impulsaron, las que las propusieron, las que impulsaron. Querían más años para el delito de difamación. Yo quiero reiterarles a los congresistas que como grupo humano, uno de los grupos humanos que más difama al prójimo es el que conforma a los congresistas, ¿eh? Sobre todo a periodistas. Es muy común, muy común. Y como están amparados en la inmunidad parlamentaria, y supuestamente es su opinión, entonces pasan nomás. En fin, finalmente no se aprobó, eso es una buena noticia, porque habíamos denunciado que esto era para atacar a periodistas que hacen investigación, básicamente. ¿Qué más tenemos que decir de lo pasado ayer? La fiscal de la Nación anunció que se archivaba, ella no anunció nada, ¿no? O sea, se anunció, se conoció que la fiscal de la Nación archivó el caso de los niños 2. O sea, hay 2 casos en fiscalía. Uno, que sí es una investigación que viene de la propia colaboración eficaz de Carolín López, Samir Villaverde, y el otro es el interpuesto por una ciudadana que lo interpone a raíz de que se conoce que 40 congresistas protegen a el ministro Juan Silva. Entonces ya no son los niños, sino los niños ampliados. Como la ciudadana no presentó ninguna información adicional, no hay una colaboración eficaz específica sobre esa votación, entonces se archivó el caso. Que está bien, porque no puedes mantener expedientes que no vas a poder tramitar porque no tienes ninguna prueba. Ojalá se hiciera eso con tantos otros, ¿no? Que los mantienen ahí eternamente, a ver cuándo se concreta. Pero el caso de los niños planteado por Bruno Pacheco, Carolín López, Samir Villaverde, ese se mantiene. Y hablando de niños, ayer el presidente del Congreso decidió que a los niños hay que darles lo que necesitan. ¿Qué necesitan? Sus teléfonos celulares, sus laptops. Ya lo había hecho hace unos días, pero ayer se conoció que el Congreso está comprando todo nuevo porque los niños perdieron sus cositas en el último allanamiento que tuvieron a sus casas y oficinas. Es decir, la fiscalía se fue con los teléfonos, las computadoras, que son propiedad del Estado, ¿ah? Les interesa poco. Entonces el señor William ha hecho para que puedan trabajar bonito, para que, ¿no? Para que no tengan que poner de la suya, para que no se compren uno nuevo. El Congreso les va a poner. Y si la fiscalía vuelve a ganar, el Congreso les vuelve a poner. Ya está. Así a cualquiera lo allanan, ¿no? Qué cómodo. Ese es nuestro Congreso. Señor William, su trabajo es tener a todos contentos, incluidos los niños. Así estamos, Abel. Y muy bien, creo que hemos hecho un buen resumen de todo lo que ha pasado ayer en el Congreso. Han pasado varias cosas, pero así estamos. Al señor Carrasco también, Juan Carrasco, sí digamos, lo van a acusar constitucionalmente por 2 delitos que para cuando llegue el juicio a la Suprema y se sentencie, yo creo que va a estar casi prescrito. ¿Qué pasó? Como ustedes saben, en el 2021, y lo dijimos en este programa, el entonces fiscal Juan Carrasco asume como ministro de Justicia sin haber renunciado al cargo. Y tenía que renunciar. Perdón, ministro del Interior, tenía que renunciar, no pedir licencia. Entonces lo han acusado por ocupar indebidamente un cargo público, que es un delito, y por falsedad genérica. Pero son delitos que tienen penas bajas. No lo inhabilitaron para el ejercicio de la función pública por 5 años. Eso no. Lo otro sí. Pero cuando se iba a discutir esto, la señora Patricia Chirinos dijo: yo no voy a sustentar el tema hasta que no venga la ministra de Salud. Acto de presión. Más coordinado no podía estar, llegó la señora, hizo su oposición y todo lo demás. Y al final renunció. Porque ya la moción de censura tenía todas las firmas y porque ya Keiko Fujimori había dicho que tenían que sacarla. Ahora, están en capilla
los ministros de Energía y Minas, de Agricultura y del Interior. Vamos a ver si lo saca en esta semana o en la próxima. Si lo saca fácil, pasarán pues ¿no? A llevarse mejor con Dina Boluarte. Muy bien, Abel, creo que hemos terminado. Rosa María, estos días se ha agravado un poco el tema nuevamente del feminicidio, ¿no? Tenemos dentro del gobierno también a un señor que ha maltratado a la actual presidenta de Canal 7, al margen de las cosas políticas, y también lo del pastor evangélico, que es Mire, terrible, ¿no? hablemos de las dos cosas. En el primer caso, el gobierno ha hecho bien, porque lo ha sacado el puesto que tenía. La denuncia estaba planteada en diciembre del 2019. Todo feminicidio, tentativa de feminicidio, tiene que ser investigado y sancionado. Yo lamento que este caso haya quedado a nivel de comisaría, hasta donde sabemos. No ha habido más que eso. Y lamento también que si ustedes googlean el nombre del victimario, van a encontrar antecedentes con otra mujer, también de violencia doméstica, muy anterior, años antes, donde entren a Google, ¿verdad? Ponen el nombre y encuentran que este señor pide una carta, pide una rectificación al Consejo de la Prensa Peruana. Y le conceden la rectificación porque él dice que tales hechos no son exactamente iguales, pero no discute el fondo del tema, que había una agresión contra otra pareja. Y que esta persona tenga amistad con el hermano de la presidenta y que por eso siempre tiene puestos cercanos al hermano de la presidenta y que su pareja haya sido puesta como jefa del Instituto de Radio y Televisión de TV Perú, no invalida que tiene que ser investigado. Y a mí, francamente, me sorprende mucho que lo hayan denunciado en 2019 y que siga trabajando en el Estado. Porque esta información, dado que se trata de la secretaria personal de prensa de la Presidenta de la República, tiene que haberla conocido la Presidenta de la República. Solo ante la exposición pública lo han sacado. 2. El pastor Linares. Ayer unos tuiteros me hicieron recordar, yo lo había olvidado, a ver, que en el año 2013, cuando yo tenía un programa en ATV que se llamaba Es Noticia, donde Daniel Llovera era uno de mis brillantes reporteros, yo tuve acceso a información muy delicada sobre el pastor Linares en 2013, cuando ya había amenazado a la administración municipal, que en ese momento tenía Susana Villarán, de ser pro-gay, pro-LGTB, antifamilia, y había amenazado de una manera muy violenta, verbalmente, a Marisol Perestello, que estaba en la presidencia de la Comisión de Justicia, y se estaba discutiendo la posibilidad de penalizar los crímenes de odio, es decir, los crímenes que se cometen porque eres extranjero, porque eres homosexual. Hay muchas legislaciones en el mundo que tienen penalizada esa conducta como agravante. El solo hecho de discutir ese tema enardeció a este pastor y amenazó en una sesión de la comisión, lo llevaron a amenazar directamente a Marisol Perestello. Y a raíz de esta información que se hizo pública, se me acercó el tío de una niña que había nacido fruto, según alegaba su madre, de una violación del pastor Linares cuando ésta tenía 17 años y el pastor 24, y ya era pastor de la iglesia evangélica. La madre en ese entonces, en el 2013, vivía en España. La niña ya tenía 21 años, la niña había nacido en 1990, imagínense ahora, es mucho mayor, ya tiene más de 30 años. Él se había negado a hacerse una prueba de ADN, está su nombre en la partida de nacimiento, pero él no la firmó. Lograron sacarle una pensión de alimentos porque era una familia pobre, pero nunca le pagó un centavo de alimentos por la hija. Y finalmente emigraron. Pero
el hermano de la víctima, que era pastor también, y que no quería aparecer, me contó muchas cosas que yo ya no recordaba. Ese es un antecedente. Con ese pastor iba a firmar pactos, acuérdense ustedes, Keiko Fujimori en el 2016, cuando esa noticia ya era conocida. Y luego su hija, su propia hija, lo ha denunciado por violación y dejarla embarazada. Y este sujeto manda videos desde la frontera con el Ecuador, diciendo que si quiere se va. ¿Y saben qué? Yo recuerdo mucho algunas frases bíblicas, ¿no? Las puse ayer. Sepulcro blanqueado, fariseo. A ver, que se ate una rueda de molino y se tire al mar después de haber hecho eso. Pero sobre todo, ojalá que se pruebe, y hay forma de probarlo, que ese sujeto violó a una menor de edad. Violó a una menor de edad, porque eso constituye un delito que tiene cadena perpetua. Y según el testimonio, desde que era niña, sistemáticamente. Entonces, cuídense de los falsos profetas, dice el Señor, como lobos rapaces. Esos que gritan con mis hijos no te metas, ¿no? Esos son los peores. Yo, de verdad, ustedes saben perfectamente que soy católica, tengo 5 hijos, pero que jamás grito que soy pro vida. Ya me da miedo. Es realmente asociarte con personas que están muy lejos de Dios, como decía yo hace 10 años, y muy cerca del pecado. Muy lejos de Dios. Y en el ámbito criminal necesitan una sanción real. No puede ser que estas cosas se dejen pasar. Y hace 10 años yo leía todos los casos que tenía el pastor Linares, que salía siempre bien librado con la prescripción. Porque claro, como eres un líder religioso, aprovechas tu ascendiente sobre tu comunidad para que no se te denuncie o se te denuncie muy tarde. Es lo mismo, ojo, que lo denunciaron en Sodalicio. Exactamente la misma figura. Un líder religioso que impone bajo el imperio, digamos, de su autoridad indubitable, que se haga lo que él quiere, a pesar de que eres menor de edad, a pesar de que eres su hija, a pesar de que eres un joven reclutado con ilusiones, a pesar de todo, sin importar nada. Bueno, ahí tienen los falsos profetas. Eso es un problema. Y lamentablemente en las iglesias cristianas se tapan muchas cosas. Ustedes podrán decir lo que quieran de la iglesia católica, pero las cosas salen a la luz ahora. En las iglesias cristianas, bien tapadito. Bien tapadito. Y hay cosas bien cochinas. Entonces tienen que salir a la luz. Muy bien, Abel. Así es, Rosa María. Nos tenemos que ir y hoy es viernes. No te olvides, hasta el día lunes. Hasta el día lunes, que tengan un buen día del padre. Les mandamos desde acá, yo y Abel, un gran abrazo a todos los papás que nos siguen, que hacen todo lo posible por sacar adelante a sus familias también, igual que las mamás, y que la pasen en familia, este domingo. Piensen en todos los domingos del Día del Padre y de la Madre en que no pudimos ver a nuestros padres y nuestras madres. Y recordando eso, aprovechen para estar juntos este fin de semana. Nos vemos nuevamente el día lunes. El lunes a las 8 de la mañana los esperamos. Cuídense mucho. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.